Entonces, otra vez, buenos días en Colombia, buenas tardes en Alemania. Y continuamos ahora con nuestro seminario y con la próxima ponencia, que es la ponencia de Sebastián Bernal Mondragón, también de la Universidad La Gran Colombia en Bogotá, sobre el tema principio de confianza precontractual en contratación electrónica. Buenos días y buenas tardes en Alemania. Mi nombre es Sebastián Bernal y vengo a hablar del principio de confianza precontractual en contratación electrónica enfocado a la contratación B2C. Entonces, inicialmente quería partir con esta frase de Bill Gates que dice que si tu negocio no está en Internet, tu negocio no existe. Porque me pareció prudente hablar de esta frase, y es que la Internet, como parte fundamental del comercio, o bueno, el comercio como se adaptó al Internet fue demasiado rápido y generó realmente en el comercio una nueva forma de ver este. Entonces, lo que nos llevó, o lo que me llevó en particular a presentar esta pregunta, que sería ¿qué criterios debe tener en cuenta una persona a la hora de contratar con algún proveedor o con alguna empresa? Y pues partiendo principalmente de tres definiciones que quería hablar sobre la definición del comercio electrónico, donde originalmente la Organización Mundial del Comercio lo define como la producción de venta a través de medios electrónicos, que en la ley 1480 de 2011 se ve cómo la adapta la jurisdicción colombiana, y pues cómo se tienen estrechas relaciones pues en términos de este tipo de definiciones desde el Estado hacia la Organización Mundial del Comercio. Y quisiera hablar un poco de las cuatro formas en las que se define el comercio electrónico según Meraz. Entonces, partiendo originalmente como primera forma, una perspectiva de la comunicación, que significa que el comercio electrónico tiene que verse regido por algo que obviamente va a comunicar a las partes, sea esto un conjunto de datos, una información simplemente que les permite comunicarse. En segundo lugar, como proceso de negocio. ¿Qué significa esto? Que a través de la internet o de la web se generó un mejor proceso en el flujo de trabajo y en los procesos de la negociación, en la velocidad de la negociación. Desde un punto de vista metodológico, como tercer forma en la que se podría definir el comercio electrónico, hablaríamos de que existen nuevos métodos de verse la forma de adquirir bienes y servicios a grandes velocidades, y se puede aumentar este número de bienes y servicios que puede ofertar una misma empresa. Y pues como última de estas formas hablaríamos de la forma online, que es básicamente la interconectividad que tienen todos los aparatos pues que aplican al comercio electrónico. Ahora bien, hablando un poco del marco legal o de cómo Colombia ha avanzado en las leyes sobre el comercio legal, primeramente hablaríamos de la ley 527 del 99, que da unas pautas iniciales sobre lo que es el comercio electrónico, las firmas digitales y también marca pues, otras disposiciones
acerca de cómo se debería tratar en ese entonces el comercio electrónico. El legislador no solamente se preocupó por las tratativas privadas, sino que también se vio reflejada su preocupación en la modificación del Código Penal del Ley 1273 de 2003, que habla y que genera un nuevo bien jurídico tutelado en Colombia, que es sobre la protección de datos. Entonces, hablando un poquito por encima de esta ley, que realmente no es algo que aqueje a la investigación a fondo, me pareció importante recalcar el artículo 269 de esta ley, que dice que la suplantación de sitios web para captura de datos personales. Esto quiere decir que el legislador se preocupa por proteger al consumidor cuando existe una protección, una vulneración al derecho a la protección a la información. Entonces, la ley 1480 de 2011, el Estatuto del Consumidor, que va a fijar gran parte de esta investigación, es muy prudente respecto a la cantidad de información que debe suministrar o a la calidad de la información que se debe suministrar por parte de los proveedores hacia el consumidor. Eso quiere decir que por ende, por el Estatuto del Consumidor, que es esta precisa ley, se extiende como las características que deben presentarse en un sitio web, página web o cualquier tipo de programa que esté en la red que se utilice para venta electrónica, como por ejemplo son las características del producto, el cómo se va a vender el producto, las especificaciones que permitan la identificación plena del producto, pues al ser en la contratación electrónica respecto a esto, pues se genera esa necesidad. Ahora, la ley no cubre todo esto y tendríamos que hablar de la costumbre mercantil. Y hay tres tipos de costumbre. Preter legem, regálame un segundo que... Bueno, hablando sobre la costumbre preter legem, significa que esta costumbre es aquella que busca subsanar la ley, no subsanarla, busca ir más allá de la ley. Y, por ejemplo, un ejemplo de una costumbre mercantil que ha buscado trascender en esta materia tan específica que vendría siendo la contratación mercantil, es que en Bogotá es costumbre mercantil, que bueno, la leo textualmente, es costumbre mercantil que todo visitante de sitio web de internet o una página web, por el hecho de navegar en la misma, se obliga a respetar los términos y condiciones sobre uso de contenido, normas y propiedad intelectual de la página. Eso quiere decir que, aunque en el Estatuto del Consumidor no se habló sobre la racial, se reconoce como costumbre y que el juez, en ese principio ya mencionado, debe estar en la capacidad de proporcionar derechos sobre este mismo. Es decir, el juez debe conocer la costumbre y aplicarla, o si no la solicitó las partes, deberían aplicarla como... bueno, debería aplicarla por principio, ya que se entiende que la costumbre es fuente de derecho. Ahora, para hablar un poco de la fase precontractual en el comercio electrónico, tendríamos que definir por qué se habla de la fase precontractual. Originalmente, al no existir un contrato, pero aún sin existir el contrato, existen ciertos pasos o ciertas características que se deben suplir antes de llegar al contrato, obviamente. Entonces, digamos que en este caso hablaríamos de 3 pasos, que sería muy importante para la contratación electrónica respecto al B2C. Entonces, digamos que originalmente sería una oferta que pone a todos los proveedores bajo las mismas circunstancias, ya que la red es como el punto neutro. A esta oferta debe acceder el consumidor.
y el consumidor es quien elige la oferta que más se adapta a sus necesidades o que más cubra sus necesidades, la que más necesite para el momento. Siguiendo de la oferta tiene que haber una primera aceptación en la que el consumidor demuestra el interés por el producto, siendo ya, digamos que por cliquear en la página y decir quiero comprar, por ejemplo. Esto sería como una primera aceptación. Y por último, gracias al Estatuto del Consumidor, tiene que haber una verificación, que sería básicamente la voluntad expresa de las partes, digamos que en el aceptar el contrato, digamos que en la aceptación podría darse un tipo misclick sobre la página y hacer que un consumidor pues incurriera en error, pero realmente el paso de verificación es muy importante a la hora de hablar de la fase precontractual en materia de contratación electrónica. Ahora bien, ya definimos esta relación que existe entre consumidor y proveedor, pero realmente si no existe el contrato no se pueden obligar las partes, lo que nos lleva a qué es lo que rige en este pequeño instante que realmente es lo que se presenta en la web, que es un segundo de cliquear, de aceptar y de confirmar. Entonces, estos principios, vendríamos hablando de 3 principios o de 3 formas de regular esta relación que tienen las partes. Inicialmente, hablaríamos de la buena fe. Pero en esta materia no podríamos hablar, en materia de contratación electrónica, no podríamos hablar de una buena fe, como lo explicó la compañera en su exposición ahorita, sino que tendríamos que hablar de una confianza. ¿Por qué? Porque la confianza se genera a través del deber de información. Lo que quiere decir que, como ya lo dije ahorita, el deber de información en contratación electrónica tiene que ser muy específico, tiene que ser y va muy relacionado a la parte del proveedor, tiene que generar la suficiente confianza en la otra parte y debe tener esa buena fe de que lo que realmente está ofreciendo es lo que le va a llegar al consumidor. Entonces, este sería como, en primer momento, una aceptación al primer principio, que sería el principio de confianza o la buena fe. En segundo, la libertad contractual. Como ya lo dije, esta va a ir muy de la mano con la oferta, porque realmente la libertad contractual recae precisamente sobre lo que vendría haciendo el consumidor. Él es el que decide qué va a comprar o qué no va a comprar. Entonces, la libertad contractual respecto al consumidor es como muy de esa parte del consumidor. Y si tuviera que hacer como un paréntesis acá, diría que la confianza parte precisamente primero del proveedor y la libertad contractual recae sobre el consumidor, pero también, pues, o sea, digamos que a grandes medidas, porque también puede haber una parte pequeña ahí que representa la otra. Y por último, la protección al consumidor. Y este tercer principio recae precisamente en Colombia sobre el legislador, que fue la que ya presentamos. Digamos que la ley 1480 es muy fuerte sobre cómo se debe proteger al consumidor en esta materia. Entonces, hablando, por ejemplo, del derecho de retracto que se tiene, hay varias maneras de acceder al derecho de retracto. Y una de ellas es, primeramente, que si se incumplió en la información que tenía que entregar el proveedor hacia el consumidor y el producto que se entregó al final no correspondía con estas características, el consumidor tiene derecho a retractarse y el proveedor está en la obligación de devolver la prestación que recibió por su bien y servicio. Y obviamente el consumidor está en la obligación de devolver dicho bien y servicio. Pues, suponiendo que sea un bien, pues el servicio se entiende que se cancelará. Entonces, digamos que estos 3 principios afectan a las posibles 3 partes que rigen, que sería tanto el proveedor como el consumidor como el Estado. Entonces, profundizando más en el deber de información que debe existir en materia de contratación electrónica, me parece muy prudente que la buena fe llegue a este punto.
porque, como lo dije antes, no existe un contrato que rija las partes, entonces este límite, esto que limita la fase precontractual es la información. Esto es realmente la relación que tiene el consumidor con el producto. Pues al no tener una relación de contacto directo con el proveedor, estaríamos hablando de que la información que suministra el proveedor se convierte en la base para que se dé lugar al contrato. Bueno, hablando un poco sobre el modelo B2C, podríamos decir que en Colombia se ha aplicado en casi cualquier sector del comercio, de industria textil, industria de alimentación, industria, no sé, bueno, en cualquier industria este modelo ha sido conveniente, pues porque les permite, primero, reduce los costos de intermediarios, porque permite una relación directa entre proveedor o empresa hacia el consumidor. Esto hace que los intermediarios casi que desaparezcan totalmente, lo que genera una ayuda a la hora de mejorar en la eficiencia, mejorar pedidos y entregas, en la mejorar la eficiencia de estos. Entonces yo creo que ya a manera de conclusión podríamos decir que el proveedor, como ya lo dije, se ve obligado a presentar información muy relevante sobre su bien, sobre su bien y servicio que está ofreciendo, sin llegar a ser excesivo en esta información. Ahora bien, los principios precontractuales se aplican de manera similar entre la contratación electrónica y la tradicional, como ya les explicó la compañera, pero realmente aquí es un tema sobre la información que debe tratarse, que es más importante a la hora de los principios. Ahora bien, ya la costumbre se transforma como en esta forma de apoyar a la ley, o si realmente la costumbre apoya la ley, porque esta tiene mayor flexibilidad a lo que es más adaptativo al mercado, a lo que vendría siendo el comercio. Y ya como conclusiones personales, yo diría que Colombia tiene una regulación y se ha esforzado fundamentalmente o sea, ha sido muy prudente respecto a la contratación electrónica, pero por sí sola, o por sí solo Colombia no puede enfrentarse al mundo digital, porque realmente la Internet, el comercio electrónico, afecta casi a todas las naciones por igual. Entonces, digamos que en este tipo de regulaciones, o la contratación B2C precisamente, se enfrenta a problemas con estas relaciones cuando se trata de comercio internacional. Digamos que el consumidor sea nacional y la empresa sea internacional. Digamos que si hay un choque entre las leyes de las partes, Colombia no podría entrar a ser, quedaría casi que brazos atados respecto a que solo podría proteger los intereses de su consumidor hasta cierto punto. Y ya para finalizar, hablaríamos de que en este momento, ya hay dos debates sobre la renovación de la ley 1480, que actualmente se están debatiendo en el Congreso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias a Sebastián Bernal Mondragón por su ponencia. ¿Hay preguntas de parte de los participantes? Sí, con mucho gusto. ¿Me escuchas?
¿Me escuchas? Ok, mi pregunta, bueno, primero te quiero agradecer por la exposición muy interesante y mi pregunta es la siguiente, me dejaste pensando con lo último, no sabía que la ley 1480 estaba en camino a ser reformada, te quería preguntar por esos cambios que se están planteando, digamos, en esta nueva reforma, si los conoces y pues para que por favor nos informes de qué podría cambiar en el ordenamiento jurídico a futuro. Por favor, gracias. Lo que pasa con esta reforma es que originalmente con la situación del COVID se vieron muchos abusos por parte de empresas hacia consumidores, entonces lo que está buscando la ley es como, en caso de volverse a presentar este tipo de abusos, contrarrestarlos o verlos precisamente de otra forma, porque digamos que un argumento muy fuerte de la ley es que en los años de pandemia hubo un exceso sobre las denuncias de abusos en contratación electrónica, y estos motivos de denuncia eran insuficiencia de información, incumplimiento de los tiempos de entrega, incumplimiento de promociones y ofertas, que realmente a veces se ven mucho de parte de las empresas que no cumplen como con estas promociones y con estas ofertas. Entonces, digamos que esto es lo que precisamente está buscando como el legislador, de fortalecer un poco ese castigo que se le, o bueno, fortalecer como esa obligación que tiene el proveedor de cumplir realmente con lo que está ofreciendo. Muchas gracias. ¿Y hay más preguntas? Sí, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, también por esa exposición tan importante. Sobre ese tema tan importante, también quería, bueno, sobre la misma pregunta de Ricardo, ¿hay algunas medidas concretas que hayas escuchado respecto a esta reforma que tampoco tenía conocimiento de que se va, digamos, a cambiar o a modificar? ¿Hay algunas, digamos, porque estabas hablando de proteger más, digamos, al consumidor y de forma concreta, pero hay algunas medidas concretas en cuanto a estos abusos que se dieron, por ejemplo, que ya mencionaste en la pandemia? Lo que pasa es que como son, pues por ahora son los argumentos iniciales, y pues tengo el proyecto de ley en este momento en la mano, que fue una información que relativamente conseguí hace poco, entonces como que no lo, o sea, tengo entendido la función en sí de la ley, pero realmente no conozco como el articulado completo, pero quisiera que los desafíos que presenta la ley son básicamente a lo que se está refiriendo la ley, lo voy a leer un poco textual: acceso significativo a mecanismos justos, fáciles de usar, transparentes y eficaces para resolver las controversias de comercio electrónico, sean nacionales o transfronteras, que era precisamente lo que yo decía, que el legislador se ve limitado con respecto a las fronteras. Entonces, es otro punto ahí, y de manera oportuna para conseguir la reparación según corresponda, sin incurrir en costos o cargas innecesarios, que digamos que antes, o aún con la norma vigente, se veían muchos problemas a la hora de llegar como esta relación del consumidor al proveedor, y de cómo el proveedor se vería obligado respecto al consumidor. Entonces, esta ley, bueno, esta reforma busca precisamente eso: fortalecer los mecanismos que tiene el proveedor en ese sentido, el consumidor en ese sentido. Y como te dije, la ley el proyecto de ley se está estructurando, y como hay dos debates ya muy esto, pero realmente el articulado como tal no lo han presentado. Otra vez, muchas gracias por su respuesta.
¿Hay más preguntas de parte de los participantes? No, me gustaría hacer otra. Ujú. Yo te quería hacer otra pregunta y es respecto a lo que tú comentaste de los desafíos que tiene como se requiere la jurisdicción colombiana para resolver los problemas y es tu opinión claramente y es, en Colombia tenemos algo que es mi forma de ver, es un poco atípico y es que varias entidades administrativas conocen y pueden resolver los problemas de los consumidores. Me explico. Si tú tienes un problema financiero, es ante la Superintendencia Financiera donde resuelves tu problema como consumidor. Si es comercial, será ante la Superindustria de Comercio. También puedes acudir a la jurisdicción ordinaria. Si es con algún problema de transporte, será ante la Superintendencia de Transporte, etcétera. Y hasta el INVIMA tiene estas competencias. O sea, hay una multiplicidad de entidades que te pueden resolver tus problemas dependiendo de la materia frente a la que estés involucrado. Entonces, mi pregunta y es sobre tu opinión es, ¿qué opinas de que existan múltiples entidades que puedan conocer, digamos, estos problemas frente al derecho del consumo? ¿Crees que, digamos, está adecuado que, digamos, esté así de especializada o creerías que es mejor que solo una entidad o hasta la jurisdicción ordinaria se encargará de resolver este tipo de asuntos? Digamos que eso sería como una crítica respecto a Colombia, que solo tiene superintendencias, que no tiene un organismo mercantil que se encargue precisamente de estos temas. Pero digamos que si tuviéramos que, sí, o sea, en lo personal, yo diría que por beneficio del consumidor, que sería la parte de ir en este tipo de contratos, él debería escoger entre si recurre a la SIC, por ejemplo, o si recurre a la jurisdicción ordinaria. Creo que por beneficio del consumidor sería como más prudente que existieran esta cantidad de formas de llegar a que se le proteja al consumidor. Muchas gracias. ¿Otras preguntas? Entonces, quizás un comentario de mi parte, teniendo en cuenta también el derecho alemán o mejor el derecho europeo. En la Unión Europea tenemos una muy amplia regulación sobre el comercio por Internet, el comercio online entre empresarios y consumidores. Hay varias directivas que regulan este área y impone muchísimas deberes, muchas obligaciones de informaciones a los empresarios frente a los consumidores que celebran el contrato mediante el Internet. Y esas reglas son bastante complicadas. Hay reglas que se refieren a un contrato celebrado mediante Internet entre un consumidor y un empresario. Y adicionalmente hay reglas especiales que son bastante nuevas sobre contratos que en general se refieren a productos digitales. Por ejemplo, vídeos que se descargan del Internet u otras formas de productos digitales. Y esas reglas también imponen muchísimas obligaciones de informaciones. Y la intención del legislador europeo, esas directivas tienen que transponerse al derecho nacional, es decir, no valen de manera directa, pero son obligatorias para los Estados miembros y los Estados miembros deben promulgar leyes correspondientes. Y eso hizo el legislador alemán, los otros legisladores también. Y tenemos ahora estas reglas en el derecho nacional con muchísimas obligaciones de informaciones para los empresarios en contratos de Internet, en contratos sobre productos digitales que se basan en estas directivas europeas. La intención del legislador europeo es, bueno, protección de los consumidores, pero hay una tan gran
cantidad de informaciones que tiene que entregar el empresario durante esta etapa de la celebración del contrato, que es casi imposible para el consumidor manejar todas estas informaciones. Además, estas reglas que contienen derechos de los consumidores son tan complicadas que el consumidor no puede entender mismo estas reglas, pero necesita la ayuda de un abogado para entender todas estas reglas que son muy, muy complicadas, muy amplias. Y yo tengo la impresión que el legislador europeo hizo demasiado, impuso demasiadas obligaciones de informaciones y promulgó reglas que son demasiado complicadas para, sobre todo, los consumidores. Y eso no me parece muy recomendable. Me parece mejor solo aplicar o solo promulgar nuevas reglas para este área especial, contratos entre consumidores y empresarios, sobre todo para contratos de Internet, donde hay esta necesidad, pero esta necesidad no hay en general, quizás solo en pocos casos y solo en cuanto a pocas regulaciones. Esas regulaciones que tenemos en el derecho europeo y también en el derecho interno, con estas leyes de transposición, me parecen exagerados y no sirven mucho para los consumidores, pero dan mucha carga, son muy pesadas para los empresarios y costosos también para los empresarios. Y lo que pasa es que estos costos se transfieren mediante los precios por fin a los consumidores. Y eso es algo que de todas formas no me parece recomendable. Por eso, no sé si en Colombia, eso sería quizás una pregunta de mi parte, no sé si en Colombia se orienta en estas regulaciones que ya existen en el derecho europeo. Esas directivas, claro que son también disponibles en español. No sé si Colombia se orienta en estas directivas, pero mi recomendación es no adoptar todo lo que ponen estas directivas, sino que ver muy bien si es recomendable o no, si es compatible con el derecho colombiano o no, porque en mi opinión esas reglas, como ya dije, son exageradas, no sirven mucho para los consumidores, pero imponen muchísimas obligaciones y también costos a los empresarios, y esos costos por fin tienen que pagar los consumidores en forma de precios más altos, ¿sí? Entonces, quizás una pregunta. En Colombia se conocen esas directivas de la Unión Europea y el legislador colombiano se orienta también en estas directivas que tenemos acá en la Unión Europea. Digamos que sí se conocen, pero no se aplican directamente en la misma forma que la aplican en la Unión Europea, sino que la adaptan a nuestra legislación. Y en virtud, por ejemplo, de lo que decía la costumbre, el juez no puede desconocer estas fuentes legales para poder fallar a favor del derecho. Lo que pasa es que sí requieren el derecho como tal a la hora de recurrir al consumidor. Sí tiene que verse ciertas formalidades muy fuertes que también creo que era precisamente tu crítica, que hablaba que a veces es muy complicado que el consumidor llegue a recibir este derecho que se le otorgó. Entonces, digamos que respecto a este aspecto, sí son muy similares la forma de llegar al derecho y como decía, lo había dicho, las leyes, sí, algunas no son tomadas literales de la Unión Europea, pero sí se adaptan precisamente a la legislación colombiana. Muchísimas gracias también por esta respuesta. ¿Hay más preguntas? Pues en este momento no veo más preguntas, entonces agradezco otra vez muchísimo a Sebastián Mondragón por su ponencia, por